Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos que se van a poder conectar en esta noche para poder compartir la palabra del Señor y poder ser animados por su palabra, pero también corregidos y exhortados. Quiero que todos juntos vengamos delante del Señor en palabras de oración para que pueda ser Él quien nos ministre, quien nos bendiga, quien hable a nuestros corazones y quien deje esa palabra como una semilla para que pueda germinar y dar fruto al 100 por 1. Acompáñenme, por favor, mis amados hermanos, a orar y a entregarle este tiempo al Señor para que sea Él desde el principio hasta el final. Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición, la oportunidad, Señor, que nos das de poder transmitir por medio de este Facebook Live, Señor. Muchas gracias porque nos permites llegar hasta la intimidad de los hogares de tus hijos, porque nos permite, Señor, llegar hasta lugares que quizás nosotros ni nos imaginamos que están llegando la transmisión. Te rogamos en esta hora, Espíritu de Dios, que seas tú bendiciendo, ministrando, Señor, fortaleciendo la vida de mis amados hermanos en esta hora. Que si hay alguna persona, Señor, que está viendo la transmisión o la verá en el futuro que no te conoce, que tus ángeles ministradores puedan llegar, Señor, donde ellos se encuentran, para poder, Dios mío, recibir a Cristo como su Señor y como el Salvador de sus vidas. En esta hora, Señor, tómanos en tus manos. Toma nuestra mente, nuestros pensamientos, para que podamos, Señor, ser edificados en ti en esta hora. Te damos toda la gloria y toda la honra debida a tu nombre, desde ahora y para siempre, Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos los que están conectados ya en este momento y los que se van a conectar más adelante para poder ver con nosotros la transmisión de esta noche. Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan bonita, por este privilegio tan grande que Dios nos concede poder conectarnos por medio del Facebook para llegar hasta sus hogares. Quiero hablarles en esta hora, en este tiempo que vamos a estar juntos, quiero hablarles acerca de bienaventurados los que lloran. Si abren sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y el versículo, vamos a leer el versículo 4 específicamente, Mateo 5 y el versículo 4. En esta ocasión el Señor Jesús estaba juntamente con sus discípulos, pero una gran multitud de personas lo seguían. Entonces el Señor Jesús, sus discípulos se le acercan y le preguntan al Señor Jesús. Así es que Jesús viene y comienza a enseñarles este sermón del monte, que es conocido, estos 3 capítulos en Mateo, capítulos 5, 6 y 7, es conocido como las enseñanzas del sermón del monte. Un sermón que el Señor Jesús compartió a sus discípulos, pero también a la multitud. Este sermón del monte, mis amados, inicia precisamente con las 9 bienaventuranzas. Nosotros como cristianos realmente conocemos las bienaventuranzas y sabemos de qué trata cada una de ellas. Pero el Señor Jesús habló, voy a leer específicamente la segunda de las bienaventuranzas. No la vamos a ver las 9 en este momento. Solo me voy a referir a la segunda de las bienaventuranzas. Mateo 5 y el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la segunda bienaventuranza, pero cuando nosotros la vemos y comenzamos a pensar y a analizar esta bienaventuranza, realmente la mente nos comienza a crear muchas preguntas, porque la palabra bienaventuranza significa alegre, dichoso, feliz. Así es que cuando nosotros leemos bienaventurados los que lloran, en realidad es algo paradójico, es algo que quizás a nuestra mente humana no podemos llegar a comprenderlo, porque podemos decir, ¿cómo puede alegrarse o estar dichosa o sentirse dichosa o feliz una persona si está llorando? Parecería que no concuerda una cosa con la otra. Mas sin embargo, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesús hablaba, Él realmente sabía lo que estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo.
Jesús dijo, bienaventurados, alegres, dichosos son aquellos que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Ahora, yo me pongo a pensar como madre, probablemente muchos de ustedes concuerden conmigo, y nosotros como padres muchas veces lo que hacemos es evitarles a nuestros hijos el dolor. Si un hijo viene llorando y nos viene diciendo, mamá, papá, me están haciendo bullying en la escuela, lo que nosotros inmediatamente decimos, voy y hablo con la maestra, o saco a mi hijo de la escuela, o voy y busco al niño, y comenzamos a tratar de resolverle el problema a nuestro hijo. Eso somos nosotros como seres humanos, llenos de pecado, de inmundicia. Pero fíjese que en este aspecto, el Señor Dios, nuestro Padre, es muy diferente a nosotros. Porque el Señor Jesús dijo que es alegre el que llora. El que llora va a recibir consolación de parte de Dios. En la mente y en el corazón de Dios, mis amados hermanos, cuando Él ve que sus hijos están llorando, Dios no les quita el dolor inmediatamente, el sufrimiento Dios no se los quita. Es más, Dios nos permite muchas veces que atravesemos el dolor en nuestras vidas, porque Dios sabe que el dolor, el sufrimiento en la vida de nosotros como sus hijos, eso está formando carácter en nosotros, eso está formando en nuestras vidas el carácter de Cristo, pero no solamente eso, está formando en nosotros la naturaleza de nuestro Señor. Pero la promesa es que los que sufren, los que lloran, ellos van a poder ser consolados por Dios. Dios no le gusta ver sufrir a ninguno de sus hijos, mas sin embargo Dios permite tiempos y procesos en los que vamos a ser probados. Es por eso que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos recordar que el camino hacia arriba es primero hacia abajo. Así nos enseñó el Señor Jesús. Mientras más alto queremos llegar en el cielo, más abajo tenemos que ser humillados y tratados en esta vida. Solo veamos, por favor, lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 12 y el versículo 24. Juan 12, 24 nos dice la Escritura de la siguiente manera. El Señor Jesús habló y el Señor Jesús nos dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Miren la forma de pensar de Dios. El Señor Jesús lo estaba hablando y lo estaba explicando en este momento. Nosotros como padres les queremos evitar todo tipo de sufrimiento a nuestros hijos. Dios el Padre no es así con nosotros. Dijo el Señor Jesús que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mire cómo es de diferente el pensamiento del Padre, de Dios el Padre con respecto a nosotros como padres. Dios no nos evita el dolor. Dios no nos evita la dificultad ni la tribulación. Ahora, Dios nos ha prometido en su palabra que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a guardar, que Él nos va a preservar, que Él va a estar sustentando nuestras vidas en el tiempo difícil. Ahora, cuando nosotros vemos entonces, mis amados hermanos, cuál es el deseo de Dios, entonces sí concuerda lo que dice la bienaventuranza de Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir
consolación. Ahora, yo tengo que mencionar algo importante en este tema de bienaventurados los que lloran. Fíjense, mis amados hermanos, que nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles. Es más, hasta cierto momento Dios le va a permitir a algunos de sus hijos cristianos evangélicos, Dios les va a permitir que pasen o que pasemos por la tribulación. Y esto no es fácil de aceptar o de asimilar por las iglesias o por nosotros, porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar dificultades, pero miren, lo que estamos ahorita mismo enfrentando, esta pandemia a nivel mundial, es una pequeña muestra de lo que va a llegar a ser la tribulación en el futuro, en años más adelante. Y alguien puede decir, pero yo aquí sigo, yo aquí estoy, y cuando venga la tribulación, eso se va a incrementar. El dolor, el padecimiento en los últimos días se va a incrementar. La Escritura nos dice que la creación gime con dolores de parto. Realmente el mundo entero, mis amados hermanos, está como en el momento de dar a luz una mujer a sus hijos. Está con contracciones, con dolores, porque está a punto de salir la criatura. Asimismo está también la creación. La creación está con esos dolores de parto, contracciones. Y eso es lo que nosotros comenzamos a sentir ahora mismo como iglesia. Pero nosotros, pueblo de Dios, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para encontrarnos con nuestro Señor. Mire, como lo repetí, lo dije hace un momento, lo voy a repetir nuevamente. A algunos de sus hijos, Dios les va a permitir que pasemos por la tribulación. Pero no es porque seamos malos, no es porque Dios no nos ame, es porque Dios va a probar a su iglesia, Dios nos va a probar. Déjeme contarle un poquito de historia para que nosotros comprendamos este punto que yo estoy hablando. Un hombre llamado Nelson Darby, en el año de 1827 después de Cristo, en su ciudad natal, en Inglaterra, él fue el que originó precisamente esta doctrina del rapto pretribulación, del rapto antes de la tribulación. Nelson Darby hizo su iglesia, formó su iglesia, que es la famosa iglesia Los Hermanos de Plymouth. Este hombre comenzó a enseñar y a predicar que la iglesia, que los cristianos íbamos a ser arrebatados antes del el rapto iba a suceder antes de la tribulación. Eso lo enseñó allá en su país, Inglaterra. Pero no fue hasta el siguiente siglo, en los 1900, en el siglo XIX, que este Nelson Darby vino acá a los Estados Unidos y él comenzó a propagar por todas las iglesias a nivel de Norteamérica, comenzaba a propagar la doctrina del rapto pretribulación. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Lo estoy mencionando para que nosotros veamos a dónde se originó la doctrina del rapto antes de la tribulación. Fue apenas en los años 1900, cuando nosotros estudiamos, vemos el libro de los Hechos, nosotros vemos claramente que ninguna de los hermanos, de los apóstoles de la iglesia primitiva, ellos no apoyaron, ellos no estuvieron promoviendo o compartiendo esta doctrina del rapto pretribulación. Así es que, mis amados hermanos, cuando nosotros comenzamos a analizar todos estos puntos, otro punto que puedes pensar tú y analizarlo delante del Señor, puedes pensar, el Apocalipsis Dios lo dio para sus hijos, para su iglesia, para sus santos, nosotros, los que hemos alcanzado este tiempo, estos siglos finales. Dios lo dio para la iglesia. Ahora, ¿por qué podemos pensar que nos vamos a ir antes de la tribulación? Entonces no hubiera sido necesario que Dios nos dejara escrito lo que va a suceder.
Alguien pudiera pensar y decir, es que Dios dejó el Apocalipsis para los mundanos que se van a quedar, ellos vean lo que les va a pasar. Eso no puede ser así, porque ellos, para empezar, no van a buscar en la Biblia qué es lo que va a suceder. El libro de Apocalipsis o de Revelación se nos dejó a nosotros, la iglesia, para que nos preparemos, para que aprendamos y sepamos cuáles son las cosas que la iglesia debe de pasar. Mis amados, ahora en día pareciera que es hereje el que está enseñando que la iglesia va a pasar la tribulación. Tildan de hereje al decir que la iglesia va a pasar la tribulación, porque todos estamos con aquella mentalidad de que yo no quiero sufrir, de que yo no quiero pasar cosas tan duras y terribles como dice Apocalipsis. Pero mire, yo solamente le explico, yo solamente le cuento lo que la historia de la iglesia nos enseña. Este hombre, este cristiano, por supuesto, Nelson Darby, él comenzó a difundir la doctrina pretribulación. Pero solo déjeme leer unos versículos y el resto de lo que me queda de tiempo, yo quiero hablar no precisamente de la tribulación, yo quiero hablar de los que lloran. Este es un tiempo bien difícil. Mis amados, las noticias, basta sentarse un momentito para ver las noticias y podemos básicamente llorar al ver cómo familias enteras se contagian, familias enteras están muriendo por el COVID-19. Mis amados, es duro. Ahora alguien puede decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite estas cosas? Es que no es Dios que lo permita. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Nos estamos acercando, por supuesto, a la tribulación. Nos estamos acercando a los días finales, mis amados. Nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos. Mire, el apóstol Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, sea que pasemos o que no pasemos o que nos vayamos antes, en medio, después de la tribulación, hasta cierto punto no importa. Lo que importa es que nosotros vivamos consagrados, vivamos en santidad delante de Dios todos los días, porque son tiempos finales. Son tiempos duros y apenas es principio de dolores, mis amados. Así es que estamos hablando de que son alegres o dichosos los que lloran. Pareciera incongruente, mas sin embargo Dios dice, es bueno que el que llora, porque el que ahora está llorando va a recibir consolación. Dios es el Dios de toda consolación, así nos dice la Escritura. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4. Mire lo que la Escritura nos dice con respecto a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es el Dios, antes de ser el Dios de consolación, Él es el Dios de misericordia. A Dios no le agrada ver sufrir a sus hijos, pero Dios es compasivo, Dios es misericordioso con aquellos que están en necesidad. Si usted conoce familias que están llorando debido a que perdió 1, 2 o 3 miembros de su familia, podemos orar por ellos, podemos pedirle al Dios de toda consolación que vaya hasta donde están ellos y que los consuele. Aquí dice la Escritura claramente que Dios es Padre de misericordia y es Dios de toda consolación. Pero dice aún el versículo 4, el cual nos consuela, oiga, de todas nuestras tribulaciones. Qué impresionante saber lo que el apóstol Pablo, los cristianos de la iglesia primitiva nos enseñan.
Básicamente el apóstol nos está enseñando que como cristianos vamos a pasar tribulaciones. Y déjenme decirle que yo he encontrado muchos versículos, muchos pasajes en Daniel, en Apocalipsis, hasta en el Génesis, he encontrado pasajes que cierto grupo de la iglesia de hermanos vamos a pasar la tribulación. Pero Dios nos promete, Dios nos dice que Él va a consolar a los que lloran. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay una tribulación en la cual Dios no nos vaya a consolar. En todas nuestras tribulaciones Dios nos va a consolar, para que podamos también nosotros, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una vez más, la Escritura nos enseña que Dios nos permite tiempos como estos. Dios nos permite para que podamos nosotros dos cosas aprender. En primer lugar, quizás tres. En primer lugar, Dios quiere que lo conozcamos a Él como el Dios de toda consolación. En segundo lugar, Dios está formando algo dentro de nosotros, está formando su compasión, la está formando dentro de nosotros, porque ese es el tercer punto. Cuando nosotros hemos sido consolados por Dios en nuestras tribulaciones, entonces nosotros vamos a saber consolar también a otros. ¿Cómo podemos nosotros consolar a una persona? Y déjenme contarle algo gracioso, algo chistoso para relajarnos un poquito, porque no es fácil saber que vamos a enfrentar tribulaciones o a pasar por dificultades. Nosotros no podemos consolar a otros si nosotros mismos no hemos recibido consolación de parte de Dios. Lo chistoso que les quería contar, hace unos años, varios años atrás, cuando yo era soltera y estaba en mi país, en El Salvador, con mi familia, una persona muy allegada a nosotros tenía un hijo único. Esta mujer tenía a su hijo y dolorosamente mataron a su hijo. Así es que fuimos nosotros con mi mamá, mis hermanos, fuimos a la vela a darle el pésame a esta pobre mujer que había perdido a su único hijo. Así es que mi hermana estaba pequeña y ella estaba un poco nerviosa y me decía, Susana, ¿qué hago? ¿Qué le digo? A mí me da pena, pero pues tenemos que pasar a darle el pésame a la señora. Y le digo yo, no, pues no te compliques, solamente decirle que lo sentís mucho, ¿verdad? Y que estamos aquí para ayudarle en su dolor. Y bueno, yo pasé adelante de mi hermana y ella se quedó atrás. Y bueno, yo le di el pésame y me aparté, me hice a un lado y cuando mi hermana llegó, solo vi que medio movió la boca y se retiró mi hermana. Y cuando se dio la vuelta y yo le vi el rostro a mi hermana, estaba roja mi hermana. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Le digo, ¿qué hiciste? Mira, me dice, cuando llegué enfrente de ella no sabía qué decirle y solo la abracé y le dije, felicidades. Entonces les cuento esto para que veamos precisamente lo que la palabra nos está diciendo acá. La palabra de Dios nos dice que cómo nosotros vamos a poder consolar a otros si nosotros mismos no hemos sido consolados, si no hemos pasado por esas dificultades. Ahora, Dios quiere que nosotros como su pueblo, Dios quiere que lo conozcamos a Él como el Dios de toda consolación. Pero para llegar a conocer a Dios como el Dios de consolación, necesitamos pasar por todas las tribulaciones que dice acá la palabra. Mis amados, no nos atemoricemos, tengamos confianza en Dios. Dios es bueno y Dios no nos va a dar una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar en nuestra vida cristiana. Dios es el Dios de toda consolación, pero Él nos va a consolar en la medida que lloramos. Así dice la bienaventuranza que leímos al principio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora déjeme decirle algo. Si alguno de nosotros no quiere pasar por una tribulación, no se preocupe. Dios no lo va a pasar por la tribulación.
o por una dificultad. Pero el problema es que no vamos a poder consolar a otros. El problema es que no vamos a conocer esa área del carácter de Dios como el Dios de consolación. Dios entonces, mis amados, Dios se muestra a nosotros como el Dios de toda consolación. Ahora, ya lo dije, está implícito en el versículo. Para conocer a Dios como nuestro consolador, necesitamos pasar por tribulaciones. Así lo dice el siguiente versículo. Estoy en 2 de Corintios, capítulo 1. Ahora voy a leer versículos 5 y 6. Porque de la manera que abundan en nosotros, esto lo estaba escribiendo Pablo, el gran apóstol Pablo, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mientras más tribulación, más consolación. Mientras más alto o mientras más grande quiere ser en los cielos, más grande será el sufrimiento que tenemos que padecer en esta tierra. No lo digo yo, mis amados, nos está enseñando la Escritura. El Señor nos está enseñando para prepararnos para los tiempos venideros. Así es que mientras más abunden las tribulaciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y para salvación. O si somos consolados, es también para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mis amados hermanos, hace unas semanas atrás el pastor Escalante nos decía, y eso me encantó mucho, se lo aprendí a él. Él nos mencionaba y él nos decía que ahora en día en la iglesia cristiana se ha metido mucho humanismo, se ha metido mucho precisamente no esta doctrina de los padecimientos de Cristo. Ahora nos enseñan y nos dicen, no, tú has sido creado para reinar, tú eres hija del rey, tú eres hijo del rey, tú no tienes que sufrir. Eso es una verdad a medias. La Escritura nos enseña que sí tenemos que padecer, sí debemos padecer para ser formados conforme el carácter de Cristo. Vamos a ser consolados en la medida que pasamos tribulaciones. Vea por favor lo que dice Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Espero que estén conmigo, mis amados hermanos. Yo no quiero incomodar ni estorbar a nadie. Yo solamente quiero hablar la palabra del Señor y prepararnos para los tiempos que ya estamos enfrentando, que ya estamos pasando. Romanos 8:17. Mire lo que nos dice también el apóstol Pablo en este capítulo 8. Romanos 8:17. Y si hijos, somos hijos. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta este momento todos estamos aplaudiendo y diciendo, gloria a Dios, soy heredero de Dios y Dios es el dueño de todo el mundo. Yo soy heredero de Dios y gloria a Dios porque soy también heredero con Cristo. Hasta ahí estamos bien. Pero permítame, el versículo no termina ahí, sigamos leyendo. Dice que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Pero luego dice, aquí está el requisito para poder heredar con Cristo, para coheredar con Cristo. Aquí está el requisito. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Quieres seguir siendo heredero? ¿Quieres seguir siendo coheredero con Cristo? Tenemos que participar. Tenemos que padecer juntamente con Cristo para poder llegar a esa posición y a ese trono donde Cristo también se ha sentado. Leo todavía el versículo 18. Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis amados, una vez más, dependiendo de qué tan grande queremos ser en los cielos, de qué tan grande queremos nuestras coronas, así va a ser el tipo de tribulación y de padecimiento que tengamos en esta vida. Mire, hace poco aprendí yo algo del maestro Dan Karan, y él decía, en el cielo van a haber miles y millones de cristianos, pero no todos van a tener corona. Los que son salvos no tienen coronas. La corona la van a obtener únicamente aquellos que corran la carrera legítimamente con las reglas que Dios ha establecido. Así es que solo eso es de sorprenderse, porque en el cielo no todos van a tener coronas. ¿Y por qué unos sí y otros no? Dependiendo de qué padecieron, dependiendo de cómo entregaron su vida hasta la muerte, así van a obtener la recompensa en los cielos. Las tribulaciones, mis amados hermanos, nos permiten, las dificultades nos permiten a ustedes y a mí perfeccionarnos y madurarnos. Dios quiera que nosotros entendamos esta doctrina de Cristo, de la palabra de Dios, y nos preparemos, porque si vamos a llorar, acordémonos que Dios también nos va a consolar. Mire por favor un versículo más, y este versículo sí está fuerte. Apocalipsis capítulo 7, voy a leer desde el versículo 13 hasta el 17. Apocalipsis 7, 13. Este versículo nos muestra que muchos hijos de Dios van a pasar la tribulación. Y aquí de repente alguien podría comenzar a objetar o pensar o decir, pero ahí está hablando del pueblo de Israel, ahí está hablando de ellos. Hay mucho que hablar con respecto a ello, pero déjeme leer los versículos. Estoy en Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, un anciano le dijo a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, dice Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Juan no sabía, pero el anciano sí sabía quiénes eran. Y mire la respuesta que le dio, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde han salido? ¿Y no que la iglesia no va a pasar? ¿Y no que nosotros ya vamos a estar en el cielo y no vamos a ver todas las cosas y los juicios de Apocalipsis? Mis amados, este apenas es una doctrina que se comenzó a enseñar desde los años 1960 en adelante. No es una doctrina que apoyaban la iglesia primitiva ni los apóstoles del Cordero. Entonces dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven. Oiga, murieron, pasaron la tribulación, pero ahora están gozando en el cielo con Dios delante de su trono. Dice que les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno. Ya no tendrán sufrimientos, ya no padecerán, porque ya están en el cielo con el Cordero, deleitándose y sirviéndole día y noche. Versículo 17. Porque el Cordero está en medio del trono, Él los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero ¿por qué Dios está enjugando la lágrima de los ojos de ellos?
porque lloraron, porque padecieron, porque pasaron la tribulación y ahora están deleitándose con el Cordero de Dios. Quien no quiera pasar la tribulación, entonces que se meta ahorita a vivir en santidad para no poder pasar esta tribulación. Aquellos cristianos que están a medias tintas, aquellos cristianos que no están 100% definidos por Dios, a ellos Dios les va a permitir que pasen la tribulación, porque Dios va a probarlos, va a darles una última oportunidad y les va a decir, ahora se definen en qué reino quieren estar, o en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Si usted o yo no queremos pasar por la tribulación, es momento de vivir en santidad ahora mismo, para que cuando Cristo diga, arrebato a los santos que no pasan la tribulación, los arrebato y los llevo conmigo para que estén gozándose. Pero una vez más, ¿qué queremos? ¿Sufrir o padecer ahorita o sufrir o padecer en la tribulación? Yo prefiero padecer ahorita. Y eso significa que me tilden de hereje, que me tilden de loca, que me tilden de cuadrada, que me tilden de, no viene al rock cristiano, al concierto cristiano. Las dificultades están formando en nosotros si seremos reyes y sacerdotes delante del Cordero. Yo quiero terminar con 2 ejemplos. Dios es el Dios de toda consolación. Pero cuando atravesamos por la tribulación y por las dificultades como esta que estamos viviendo ahora en día, muchos hemos llorado, hemos gemido delante de Dios por otros, por los hermanos que están enfermos, todos los que han caído, por mi país, por el país, este país, por todo estamos llorando, gimiendo, pidiéndole al Señor que tenga misericordia, y Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. Ahora yo quiero hablarte de 2 ejemplos más en la Escritura. La Escritura está llena de muchos ejemplos, pero por el tiempo yo solamente quiero hablar de 2 personas. Y nosotros las conocemos perfectamente. El primer ejemplo que yo quiero hablar es precisamente de Job. Job, usted conoce la vida de Job. Usted ha leído de Job que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínese el concepto que la Biblia nos da de Job. Pero todos nosotros sabemos lo que él tuvo que pasar. Vaya por favor conmigo a Job capítulo 5 y el versículo 7. Job 5 y el versículo 7. Mire lo que este hombre que vamos a tomar ahorita en estos minutos como ejemplo de alguien que pasó su propia tribulación. Job capítulo 5 y el versículo 7. Dice, Job dijo, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Mire cómo este versículo bota el humanismo de ahora en día en muchas iglesias. El hombre ha nacido para ser probado por Dios. Ahora mire todavía lo que nos dice Job en el versículo 17 y 18 y aún el 19. Job 5, 17 al 19. Mire lo que dice Job. He aquí, bienaventurado, oiga lo mismo que leímos al principio de esta transmisión. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Es dichoso el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esto yo se lo enseño a los hermanos que están con nosotros acá en la ciudad de Houston. No pensemos que porque estamos sufriendo, porque estamos pasando dificultades, no pensemos que Dios no nos ama o que Dios nos ha olvidado. Porque Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige, así dice el versículo. Dice que necesitamos no despreciar la corrección del Todopoderoso. Versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga, Dios es el que hace la llaga
y Él la vendará. Él hiere, pero sus manos nos curan. Versículo 19, por favor póngale atención al versículo 19. En 6 tribulaciones, lo está diciendo Job con sus labios, en 6 tribulaciones te librará. Mire qué seguridad la que tenía Job, qué propiedad, qué autoridad con la que Job hablaba. Él decía, en 6 tribulaciones Dios te va a librar. De todas tus tribulaciones, de mis tribulaciones, Dios nos va a librar. ¿Por qué lo decía Job? Porque ya había experimentado cómo Dios lo había guardado y lo había librado. Pero dice todavía el versículo 19, y en la 7ª tribulación no te tocará el mal. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Mis amados hermanos, a Job se le llegó a conocer como el santo del milenio, como el santo que vivió su propia tribulación. Job pasó todo lo que un ser humano se puede imaginar y puede temer. Job lo pasó. Perdió su familia, sus hijos, perdió sus casas, sus posesiones. Hasta la mujer le dijo, Job, maldice a Dios y muérete ya. Imagínese todo lo que Job pasó. A Job se le considera el símbolo del hombre y de la mujer que a través de la adversidad están siendo formados, están siendo forjados para ser reyes y sacerdotes. Mira, a mí me encanta ese versículo de Apocalipsis. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. No nacimos siendo reyes, no nacimos siendo sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Pero ¿cómo nos hace reyes y sacerdotes? En medio de las tribulaciones y de los padecimientos. Si usted no quiere padecer, dígale, Dios, yo no quiero padecer, a mí me duele, no quiero padecer. Y Dios le va a decir, ok, no te voy a mandar la prueba, pero eso sí, te vas a quedar así. No vas a llegar a ser rey, no vas a llegar a ser sacerdote. Así es que aquí estamos literalmente entre la espada y la pared. O la pared o la espada. Pero de que vamos a ser reyes y sacerdotes, lo vamos a hacer porque Dios nos ha prometido consolarnos en medio de la tribulación. Entonces a Job, mis amados hermanos, 2 versículos quiero leer más de Job. Job capítulo 19. Job capítulo 19 y voy a leer el versículo 25 al 27. Job 19, 25. Dijo Job, yo sé. Ya cuando Job estaba podrido, literalmente podrido en su carne, dice la Biblia que agarraba un tiesto, un palo duro, seco, lo agarraba para rascarse la piel. Cuando ya estaba en ese estado, Job dice, 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, dijo Job, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía la plena seguridad que él iba a resucitar, que él iba a ser de los primeros, de las primicias, de los primogénitos que iban a resucitar para pasar al milenio. Pero ¿qué tuvo que experimentar Job? Todo la vida de Job es un ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos y sepamos que las tribulaciones, las dificultades, Dios las permite para perfeccionarnos. Al final todos nosotros sabemos cómo acabó la vida de Job. Capítulo 42 y el versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos después que Job pasó toda su tribulación, su propia tribulación, él la experimentó. Él pasó
Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Imagínense la cantidad de gente que tenía Job alrededor de él. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron. Lloró, pero fue consolado también Job. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Mire cómo Dios comenzó a devolverle al doble todo lo que le había quitado el enemigo. Y dice, y le dieron un anillo de oro. Un anillo de oro, mis amados hermanos. El anillo nos habla de autoridad. El oro nos habla de divinidad. La naturaleza misma de Dios había sido formada en la vida de Job. ¿Pero cómo? Por medio de la tribulación. Ahora, casi que estoy dejando sin esperanza, ¿verdad? Y estoy diciendo, no hay otra solución. La tribulación, las dificultades, las adversidades es la única opción. Sí. Pero Dios ha prometido consolarnos. Dios ha prometido darnos el doble de lo que teníamos al principio de la tribulación. Y bendijo, versículo 12, estoy en Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Y ahí comienza a describir todo lo que tuvo. Y dice el versículo 16 y 17, después de esto vivió Job 140 años más, imagínense. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Por eso a Job se le conoce como el santo del milenio, porque Job pasó la tribulación y después pasó a su propio milenio, porque se le devolvió al doble todo lo que había perdido. El libro de Job es una enseñanza impresionante para la iglesia de estos últimos días, porque el libro de Job nos da claves cómo pasar por medio de la tribulación y salir victoriosos. Qué bueno fuera que nosotros estudiáramos el libro de Job. Pero hay un segundo ejemplo. Yo tengo 15 minutos para terminar. Hay un segundo ejemplo de otro hombre que yo quiero que nosotros veamos. Y este es el profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta que de hecho, mis amados hermanos, a él se le conoció como el profeta llorón. Ese era el sobrenombre que se le decía a Jeremías. Era el profeta llorón. ¿Y por qué creen ustedes que se le llamó así? Porque lloraba y gemía y clamaba por todo lo que estaba pasando y lo que Dios le hacía que profetizara. Cuando Dios llama a Jeremías, mire cómo le dice. Jeremías capítulo 1, versículo 17 al 19. Ya voy a terminar. Yo sé que hablo mucho, hablo muy rápido, doy muchas citas bíblicas, pero es que me emociona la palabra de Dios. Me apasiona ver cómo la Biblia se complementa, los versículos se complementan unos a otros. Cuando Dios llama a Jeremías, capítulo 1 y el versículo 17, mire cómo Dios le dice a Jeremías: tú pues, ciñe tus lomos, fájate bien, Jeremías, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Dios lo estaba fortaleciendo, Dios lo estaba poniendo firme a este hombre, a este joven. Y dice, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes. Le gustaría que Dios le dijera: te voy a hacer profeta, pero ¿sabes qué? Nadie te va a querer. ¿Le gustaría que Dios le dijera eso a usted? Uy, a mí no me gustaría. Pero si Él lo dice, dice contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y el versículo 19, y pelearán contra ti, Jeremías, pelearán contra ti,
pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Imagínese, Jeremías lloraba. Jeremías se derretía dentro de él cuando Dios le decía, ve y profetízale a la ciudad de Judá, a la nación de Israel, profetízale cuáles son los juicios que vienen sobre ellos. Jeremías lloraba. Jeremías miraba que el templo lo estaban destruyendo. Jeremías profetizó precisamente que los babilonios iban a venir a capturar a todo Judá y se la iban a llevar por 70 años a Babilonia cautiva, allá donde iba a estar Daniel y iban a estar los otros profetas juntamente con él. Jeremías estaba profetizando todo eso. Miren lo que dice capítulo 9. Jeremías capítulo 9, el versículo 1 y 2. Ahorita termino, mis amados, ya termino. Ténganme un poquito de paciencia. Jeremías 9, 1. Oh, dice Jeremías, oh, si mi cabeza se hiciese aguas, quiero que toda mi cabeza se llene de agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche. Por eso se le llamaba el profeta llorón, porque lloraba. Qué revelación más grande, ¿verdad? Para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, decía Jeremías, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Y yo con este es el último verso, más no me falta uno más, el antepenúltimo verso que leo. Voy a leer Jeremías capítulo 38 para que veamos todo lo que Jeremías tuvo que enfrentar, todo lo que el padecimiento que él tuvo que vivir para poder hablar la palabra que Dios le daba para su mismo pueblo Israel. Miren, el capítulo 38, yo no tengo tiempo de leérselos, léalo usted en su casa, pero el capítulo 38 de Jeremías, ahí nos cuenta cómo Dios le dio la palabra a Jeremías, y era tan dura esta palabra que Dios le dijo al pueblo por medio de Jeremías: van a caer muertos a filo de espada, van a haber pestes, van a haber hambres, va a haber todo tipo de juicio contra el pueblo de Israel, contra Judá. Eso fue lo que profetizó Jeremías. Y miren, cuando oyeron esto los príncipes, cuando oyeron esto los reyes de Judá, ¿qué cree que hicieron? Ay, que se convirtieron y que se rasgaron sus vestidos, se echaron cilicio y comenzaron a arrepentirse. No, cuando oyeron que Jeremías profetizaba de parte de Dios estas cosas, ¿saben lo que hicieron? Capítulo 38 de Jeremías. Y el versículo... Le voy a leer el versículo 4 y luego voy a leer el versículo 6. Jeremías 38, 4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, refiriéndose a Jeremías, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Ahora mire lo que le hicieron a Jeremías en el versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, así. Lo amarraron de las manos, metieron a Jeremías adentro de la cisterna. Y dice, y lo metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino que había lodo, había cieno, dice, en la cisterna, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Le gustaría ser de este tipo de profetas? Mire, ahora los profetas que profetizan aquí en esta nación tienen yates, tienen una casa forrada de mármol, tienen plata por todos lados. Así son los profetas de ahora. Pero le gustaría ser como un profeta, como este Jeremías. Pero Dios le había hablado
Acuérdese que Dios le había hablado a Jeremías y le había dicho: Jeremías, nadie te va a oír, todos te van a odiar por lo que vas a hablar, pero yo voy a estar contigo para consolarte, yo voy a estar contigo para librarte. De la misma manera, Dios va a consolar a todos los que ahora lloramos. Dios nos va a consolar. El último versículo que quiero darte, y yo con esto cierro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y 5. Apocalipsis 21, capítulo 4 y 5. El capítulo 21 de Apocalipsis ya está hablándonos de la eternidad, porque si usted ve el versículo 1, dice que ahora es un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el primer cielo y la primera tierra pasaron ya. Es ya la eternidad de lo que se está hablando. Así es que dice el versículo 4, Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima, en el tiempo final, cuando estemos a punto de entrar a la eternidad con Dios. Dios va a enjugar las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. Todo el dolor terminó. Por eso es que Dios consolará, enjugará las lágrimas de todos aquellos que estemos en el cielo con Él. Y el versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Iglesia de Dios, yo no he querido incomodarte. Yo no quiero incomodar a nadie. Créame que yo no quiero incomodar a nadie diciéndoles que la iglesia o cierta parte de la iglesia va a pasar por la tribulación. Lo que quiero es que nos preparemos. Mi esposo me ha enseñado y él me ha dicho: preparémonos para lo peor y que venga lo mejor. Nosotros vivamos en santidad, y si Dios toma a bien llevarnos antes de la tribulación, gloria a Dios. Pero si Dios nos permite pasar por la tribulación, también gloria a Dios, porque Él nos va a librar, Él nos va a consolar, Él nos va a dar un sitio de honor en el cielo. Todos los mártires que han habido a lo largo de toda la Escritura, ellos tienen un asiento, un trono, una corona, mis amados hermanos, que quizás nosotros no la vamos a llegar a tener jamás, porque no nos gusta sufrir. Porque nosotros inmediatamente cuando el sufrimiento viene, dice: Señor, no, yo no quiero sufrir, Señor, quítala ya. No, aprendamos a llorar para que Dios nos pueda consolar. El tiempo es tiempo difícil, pero refugiémonos en los brazos del Dios de toda consolación, para que Él nos saque victoriosos de esto. Acuérdese, apenas es el principio de dolores. Apenas estamos empezando. ¿Quiere orar conmigo y entregarle al Señor nuestro corazón, nuestra mente, y que Él ponga paz? Que la tribulación no le preocupe, que la tribulación no le quite la paz, que no lo perturbe, mi amado hermano. Dios sabe quién es el que va a resistir el día malo, y Él va a permitir que no seamos probados más allá de lo que nuestras fuerzas puedan soportar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. No podemos más que como niñitos correr a tus brazos, Señor. Pedirte que nos guardes, que nos metas, Señor, bajo las alas de la grande águila, podamos ser guardados en el tiempo difícil, en el día de la tribulación, en el día del mal. Escóndenos en tu morada, mi Señor. Que el ángel de la muerte pase de largo por nuestras casas, por nuestras familias, Señor.
y que si hemos de padecer, que sea una tribulación momentánea, pero para que nos pueda sacar victoriosos y con un carácter como el tuyo, Jesús. En esta hora, yo te ruego, Espíritu de Dios, que selles esta palabra en la mente y en el corazón de tus hijos, y que podamos tener paz en medio de las tormentas, que podamos confiar en ti, Señor, que no nos preocupe el tiempo, no nos preocupen las noticias, que no nos preocupe lo que está por venir, por los juicios venideros, que nuestra paz, que nuestro gozo esté anclado en ti, Señor Jesús. Gracias te doy por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros cada noche en esta transmisión. Nuestro deseo es poder llevarles la palabra del Señor, fortalecer sus corazones, instruirles en la que la palabra del Señor nos ha dejado ya escrito. Les amamos mucho y continuamos en oración por cada una de sus familias, por nuestros pastores, por sus congregaciones y para los que están pasando por esta enfermedad del COVID-19. Rogamos que Dios los pase, los saque y que puedan terminar y que puedan sus cuerpos resistir este virus. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima vez. El día de mañana nos volvemos a conectar con otro de nuestros pastores. Muy buenas noches. Hasta pronto.